Bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poquito sobre el DCM, la historia del DCM, cómo se origina, cuáles son las raíces y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Mi nombre es Joel y espero que les guste, puedan suscribirse y dejar algún comentario. ¿Qué es el DCM? El DCM es la abreviación de Diagnostic and Statistical Manual, o en español sería el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta nace a través o a raíz de dos necesidades. La primera de clasificar y la segunda de utilizar un único término respecto a un problema o una situación. Debemos entender que para clasificar es agrupar, homogenizar objetos, sujetos o situaciones. Ahora, en el campo de la psicología y la psiquiatría es un poco complicado clasificar. ¿Por qué? Porque no se está hablando o no se trabaja con objetos físicos, sino con algo que no se puede observar. Y esto que no se puede observar está influenciado por diferentes factores. Y es por ello que los manuales que podemos tener ahora no utilizan criterios absolutos. Ahora, ¿por qué la necesidad de denominar una situación, un problema, con un único término? En el pasado sucedía que persona A y persona B denominaban un problema con diferente término. A decía que esta situación era J y B decía que esa misma situación se denominaba Z. Entonces no había una confluencia y dificultaba esto a la hora de investigar. ¿Cómo nacen las terminologías? La terminología nace en Grecia, gracias a Hipócrates, en el año 4 a.C., quien ha distinguido entre manías y melancolía. Años después, Barrow, en 1583, introduce el término de demencia. Posteriormente, Kant y Pinel distinguen la manía en dos, con delirios y sin delirios. Además, añaden la idiocia. Linnaeus, años después, utiliza estos términos y las clasifica en tres. Dentro de los ideales estaban los delirios, la mentía, manía, melancolía y besanía. Dentro de las imaginarias estaba la hipocondría, fobias, sonambulismo y vértigo. Y en los padecimientos podíamos encontrar la bulimia, polidipsia, satiriasis y erotomanía. Pero ¿quién hace un cambio grande respecto a los trastornos mentales? De Kraepelin, a quien se le considera como padre de la clasificación de los trastornos mentales, tal como la consideramos actualmente, en el año de 1899 publica su libro Manual de Psiquiatría. Él utiliza un método muy interesante, pues agrupa a pacientes con sintomatología homogénea que constituían un síndrome, y a través de ello realiza algunos criterios, que estos criterios en su mayoría se fundaban en causas orgánicas, los cuales son hereditarias, metabólicas, endocrinas y alteraciones cerebrales. Este inicio marca y también se ve reflejado en la estructuración actual del DCM-5, ya que el manual inicia con trastornos de origen orgánico. A través de este manual de psiquiatría de Kraepelin nace el IDC en el año de 1900, que es el International Classification of Diseases en Europa, o también Internacional Clasificación de Enfermedades. Entonces, aquí debemos tener en cuenta algo muy importante y que podemos ver en este cuadro.
El DCM, el DCM es de origen americano y el ICD es de origen europeo. En este aspecto, Europa ha llevado la delantera respecto a los trastornos mentales, porque podemos ver que recién en 1917 hubo el primer intento en el mundo americano liderado por el doctor Salomon, quien pertenecía al AMPA, que es la Asociación Médica Psicológica Americana, pero que en ese momento no se había concluido propiamente en el DCM. Más adelante, en 1928, se realiza una conferencia sobre la nomenclatura de enfermedades y se confecciona un listado de enfermedades mentales. Y aquí también, y es desde este punto, que es una de las críticas, ¿sí?, que el DCM se basa más en un consenso de psiquiatras y de médicos y que no se basa en evidencia científica. En 1932 se hace una clasificación y nace el estándar nomenclatura. Esta fue insatisfactoria. En 1948 el IDC publica su primera inclusión de enfermedades propiamente mentales. Y este año es importante porque debemos saber que la Segunda Guerra Mundial se ha dado en 1939 hasta 1945. Se ha observado que los soldados tenían diferentes problemas relacionados a su salud mental. Entonces Europa se convierte en el modelo para las primeras ediciones del DCM. Y en 1952 nace el DCM-1 gracias a la recopilación del IDC-6. En 1968 se aplica un modelo médico a los síndromes mentales y se intenta confluir con el IDC-8, pero el problema era que el DCM había incluido 39 categorías más que el IDC-8 y hubo también discusiones sobre terminología, especialmente en esquizofrenia. En 1980, liderado por R. Spitzer, se incorpora el sistema multiaxial y es en este año en donde tiene mayor audiencia que el IDC, pero también tuvo muchas críticas ya que tenía 265 categorías y se produjo un cambio de la terminología de neurosis a trastorno de ansiedad. En 1987 consistió en la reorganización de algunas categorías, trastornos afectivos, trastornos de hiperactividad y mejoras en el eje 4 y la inclusión en el eje 5 de un índice que permite precisar el grado de adaptación del paciente. En 1994 los objetivos de la revisión fueron brevedad de criterios, claridad de lenguaje, declaración explícita de constructos y recolección de datos empíricos recientes. Asimismo, la coordinación con el ICD-10. En el año 2000, la última edición del DCM ha sido llevada a cabo por un grupo de trabajo liderado por A. Francis y un prestigioso grupo de expertos para cada una de las secciones del manual. En esta edición se recogen 404 códigos diferentes, lo que indica una remodelación hacia el alza de las enfermedades mentales. Un aspecto que también ha llamado a la crítica. Y finalmente llegamos al 2013 con 216 trastornos mentales, que hasta la actualidad es utilizada y es el DCM-5. Para esta información he utilizado
el artículo de raíces y evolución del DCM. Bueno, espero que se suscriban a mi canal, me dejen un comentario y un like. Hasta luego.